Tal vez con lo explicado anteriormente no quedó claro el tema, pero ahora vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos valores para que lo entiendas perfecto. Empecemos por lo que es voltaje. El voltaje es una magnitud física que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es decir, se miden ambos puntos y se determina cuál es el punto de mayor potencial. Su unidad de medida es el voltio. Con respecto a esto, aquí viene lo interesante. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. La carga se trasladará del punto de mayor potencial a través del conductor al punto de menor potencial. Esta corriente terminará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. No hay electricidad sin voltaje. A este traslado de cargas es lo que se le conoce como corriente eléctrica o intensidad de corriente, la cual podemos explicar diciendo que es el flujo de electrones que recorre un material. Su unidad de medida es el amperio. Pero, ¿qué es la resistencia de un material? Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. En algunos materiales es más difícil que pasen electrones. Cada tipo de material ya tiene una resistencia determinada. Ahora conocemos mucho al respecto. Lo explico en lo siguiente. Los materiales se clasifican de acuerdo a su resistencia para conducir la electricidad en conductores, semiconductores y aislantes. Un material conductor es el que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Los mejores conductores eléctricos son los metales: oro, plata, cobre, etc. Un semiconductor es un material aislante que cuando se le añaden ciertas sustancias, por ejemplo, elevar la temperatura, se vuelve conductor. Esto quiere decir que, de acuerdo a determinados factores, actúa como aislante o como conductor. Los más usados son el silicio, aluminio, el germanio y el azufre. Los aislantes son materiales donde los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo la cerámica, el vidrio, los plásticos, el papel y la madera. Estos materiales no conducen la corriente eléctrica. Entonces, lo que establece la ley de Ohm es que la intensidad de corriente está relacionada con el voltaje, la diferencia de potencial entre los puntos conectados, y la resistencia que tiene el material que conecta ambos puntos. A mayor resistencia, menor corriente, pero a mayor voltaje, mayor corriente. Son tres valores que no se pueden separar cuando se trata de entender cómo funciona la electricidad.